Queridos hermanos de la iglesia de San Pedro Jalostoc, es un gozo y un placer poder compartir con ustedes estos momentos. Agradezco infinitamente a Dios esta oportunidad que nos da. Les pido por favor que se pongan cómodos, que estén lo más a gusto que puedan. Yo siempre he creído que cuando Jesús hablaba a la multitud, pasaban horas escuchando, así es que yo creo que había gente reclinada, gente sentada, gente que estaba descansando. Así es que les pido que se pongan lo más cómodo. Mi nombre es Lisette Sotomayor Hernández y de verdad que es un gozo poder compartir con ustedes y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Les invito a que cierren sus ojos, por favor, y vamos a pedir la dirección de parte de nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el que nos convocas. Tú eres el motivo de nuestra reunión y te pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones. Tú sabes la necesidad de cada uno y en tus manos ponemos nuestras vidas. Permite que nuestros corazones, que nuestro entendimiento, todo nuestro ser esté dispuesto y esté abierto para escucharte. Habla, Espíritu Santo, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús. Amén. La porción que nos toca el día de hoy es del libro de San Juan, del capítulo 13, y voy a dar lectura a los versículos del 1 al 17. Les pido que me sigan en ellos, por favor. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y iba a Dios. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si nosotros pudiéramos saber cuándo va a ser el último día que vamos a ver a alguien que nosotros amamos, ¿cuál van a ser las últimas palabras que les podemos compartir? ¿Qué sería lo que les dejaríamos en su corazón? ¿Cuáles serían nuestras últimas pláticas? O quizá, ¿cuáles serían esas últimas enseñanzas que nosotros podríamos compartir? En la Biblia encontramos que personajes como Moisés, Josué, David y
y Josué expresaron previamente antes de su muerte sus últimas instrucciones. En este capítulo, Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. De hecho, miren, él había caminado con ellos durante 3 años. Ellos lo habían visto hacer milagros, lo habían escuchado, se habían empapado de todo lo que él les podía haber enseñado. Pero todavía había algo que tenía que enseñarles. Jesús sabía que ya era la hora, que el tiempo se había terminado, que toda esa enseñanza que pudo haberles compartido ya quedaba hasta ahí. Pero tenía un último momento. Los conocedores de la Biblia dicen, le llaman a este capítulo como el testamento de Jesús, porque en él está dejando sus últimas indicaciones. Y entonces podemos ver que dice que aquí vamos a entrar como que en el contexto. Vamos a ver, aquí nos está diciendo que es un día antes de la Pascua, esa celebración, esa fiesta tan importante para el pueblo de Israel, que podríamos nosotros decir que era como su día de fiesta en el cual ellos habían salido de la esclavitud. Así es que era un día antes y ya estaba todo listo. Y vamos a ver que Jesús aprovecha ese momento, ese tiempo para dejar sus últimas instrucciones. Una de ellas que quiso dejar es el amor. Un amor extremo. Hay 3 cosas que en este capítulo nos va a mostrar. Y uno es el amor, otro es el servicio y la humildad. Pero en esta parte vamos a ver el amor. En su gran preocupación, Jesús quería transmitirles, como ya les dije, a sus discípulos lo que estaba por acontecer. Y realmente él no estaba afligido por los acontecimientos que vendrían para su vida, sino más bien su preocupación era dejarlos equipados, no dejarlos desprovistos ante las cosas que tenían que sufrir. Nosotros vemos en el versículo 1 dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios ama a la humanidad, pues son su creación. Pero para los suyos, para ellos tenía ese amor reservado, ese amor al extremo, a lo sumo, que no le importó dejar su propia vida por amor a los suyos. Ese amor sublime, ese amor que no lo alcanzamos a comprender, simplemente lo podemos recibir. Pero la pregunta aquí sería, ¿quiénes son los suyos? ¿Los más fuertes? ¿Los más valientes? ¿Los más poderosos? ¿O quizá los más santos? Deuteronomio 7, ahí nos dice, el Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues en realidad eras la más pequeña. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que les hizo a tus antepasados. Los suyos son los que quieren una historia con Él, los que quieren caminar con Él, los que quieren habitar en su presencia cada día, habitar y no visitar su presencia. Esos son los suyos, los que quieren una historia de amor. Y en este contexto nos va a dar una segunda enseñanza, que es el servicio. Ya vimos que Él mostró ese amor extremo, ese amor a lo grande. Cada paso que Él fue dando les fue enseñando lo que era su amor. Pero ahora vamos a entrar al servicio.
Otra parte también que Él se las enseñó, no solamente con palabras, sino con acciones. Día a día, cada día de su vida fue una muestra de amor y de servicio. Recordemos que estaban en una cena y para el pueblo de Israel era muy importante que cuando llegaba un invitado, una forma de decirles, eres bienvenido, era ofrecerles la comida, pero también tener una toalla, tener un recipiente y lavarles los pies. No lo hacía obviamente el dueño, lo hacía un siervo de menor categoría o un esclavo, pero que no fuera judío. Si nosotros recordamos, había judíos que eran muy pobres y no podían pagar una deuda. Así es que ellos se vendían a los amos y entonces ellos servían y solamente quedaban libres hasta el año del jubileo. Pero quedaba algo bien claro. Ellos, la única cosa que no les era permitida hacer era lavarles los pies a otro judío. Eso era lo más humillante que podía hacer. Así es que aunque fuera siervo y aunque fuera esclavo, siendo judío, no podía tocar los pies de otro judío. Eso era muy humillante. Así es que lo hacía otro siervo que no fuera del pueblo de Israel. Y Jesús estaba dispuesto a enseñarles una gran enseñanza. Miren, en esta casa obviamente estaba todo listo. Estaba la mesa, estaban los panes, estaba toda la mesa servida. Pero ahí también, porque aquí se menciona, y quizá muy a la vista, estaba una toalla. Y había ese lebrillo, ese recipiente especial para lavar los pies. Y había agua. Lo interesante aquí es que ninguno de sus discípulos lo tomó, no solo para lavarle los pies a alguien más, ni siquiera para lavarse los pies ellos mismos. Ahí estaba a la vista de todos, pero nadie se iba a humillar de esa manera. Así es que pues si no había el siervo, pues no importa, con los pies sucios. Pero Jesús tenía un plan especial. Nos dice la palabra del Señor que Jesús tomó la toalla, se la ciñó, se hincó ante ellos y comenzó a lavar esos pies polvorientos, esos pies sucios. Hubiera sido fácil que Jesús le hubiera lavado los pies a uno de los discípulos y después les dijera, bueno, yo ya les enseñé cómo se hace, ahora ustedes lávenle los pies al que tienen a su mano derecha. Pero no fue así. Jesús fue lavando los pies uno por uno de sus discípulos. Aquí nos dice que había ese discípulo que a lo mejor con ese, el más impulsivo, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? No, no me los lavarás jamás. Esto chocaba con el pensamiento que ellos tenían. Ellos esperaban a ese rey guerrero, ese rey que los iba a liberar. Y cómo ese rey se estaba humillando y estaba haciendo la cosa más despreciable que para ellos podía hacer, como era lavarles los pies. Chocaba ese pensamiento. Así es que Jesús no lo regaña, no le dice, ay Pedro, sino con amor lo confronta y le muestra el verdadero significado. Él está diciendo que aceptar ese servicio y la humillación de Jesús es convertirse en parte de Él. Si Él no permitía que Jesús le lavara los pies,
no podía ser parte de esa herencia que Jesús quería ofrecer a sus seguidores. Sabía perfectamente Jesús que este no era el momento en el cual ellos pudieran comprender todo lo que estaba sucediendo, pero que en algún momento lo iban a hacer. En el versículo 10, Jesús le indica que los que están recién bañados no necesitan más que lavarse los pies, porque cuando Jesús le dice que era necesario que se dejara lavar los pies, Pedro le dice, bueno, si es así, entonces no solamente me laves los pies, lávame la cabeza, lávame las manos. Por eso Jesús le dice, no, tranquilo, los que ya están bañados no necesitan más que lavarse los pies. Juan 15:3 nos dice, Jesús dice que han sido limpios por la palabra que Él ha hablado. Ya eran limpios. Así es que lo único que necesitaban era esa limpieza en sus pies. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué los pies? ¿Por qué no las manos? Las manos es algo que ocupamos, algo con la cual nos sirve para trabajar. Con las manos podemos transmitir amor, podemos corregir, podemos hacer muchas cosas. Pero ¿por qué los pies? Con esta respuesta a esta pregunta, vamos a entrar a la tercera enseñanza. Pero miren, los pies son el sostén del cuerpo. Son los responsables de llevarnos hacia donde queremos dirigirnos. Ellos soportan todo nuestro peso y nos indican en dónde estamos parados. Para los chinos, todo lo que somos descansa en nuestros pies. Son el reflejo de cómo vivimos y reflejan lo que no queremos ver. Nosotros en la actualidad traemos zapatos cerrados. En el tiempo de Jesús eran sandalias. Pero de cualquier forma, los pies simbolizan el entendimiento humano. Y como ya lo vimos, era algo humillante tener que tocar, tener que lavar los pies de alguien más. Nadie estaba dispuesto a hacerlo. Al siervo no le quedaba otra, tenía que obedecer, pero no era el oficio más agradable. Jesús conocía a sus discípulos. Él sabía bien cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades. Nosotros podríamos decir, Jesús sabía de qué pie cojeaban. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, de los versículos del 24 al 27, ahí se nos dice que están en la cena y que Jesús les está diciendo que uno de ellos lo va a entregar. Y los discípulos, yo creo que tenían el entendimiento nublado, que no alcanzaban a entender las palabras que Jesús les estaba diciendo. Porque en esa plática resulta que los discípulos comienzan a decir, ¿quién es el mayor? Y ellos comienzan a decir, quizás seré yo. Y empieza a haber quizá una pelea o una discusión, tratando de ver cuál de ellos era el más importante. Obviamente, no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba tratando de decir. No estaban entendiendo lo que es el amor, el servicio y por consiguiente la humildad. Tuvo que recordarles que el siervo no es mayor que su Señor, que Él ya les había dado el ejemplo y que esperaba que ellos hicieran exactamente lo mismo.
Y entonces ahí les dice, y si ustedes hacen estas cosas, serán verdaderamente felices. Cuando ustedes aprendan a servir, cuando ustedes aprendan a ser humildes, encontrarán la verdadera felicidad. La felicidad no es que te sirvan y que todos hagan algo por ti. A lo mejor por un momento nos gusta y es cómodo, pero la verdadera felicidad está en servir, en darse a favor de otros. No estar esperando que los demás te den y te llenen, sino que veas que tu vida es útil y que puedes servir, que puedes llevar amor a donde lo necesita. En estos momentos la gente está requiriendo eso. Una palabra de amor, un abrazo, una sonrisa. El que podamos hacer algo a favor de otros y no solamente estemos esperando que los demás nos den, nos llenen, nos abracen, nos compartan. Ya vimos que se requiere humildad para tocar y para lavar los pies de alguien. Y antes de limpiar los pies de alguien más, necesitamos que el Señor nos limpie. Por eso primero Jesús tomó el agua y con amor estuvo quitando todo ese polvo, toda esa suciedad que el camino había dejado. Sus pies de ellos no estaban sucios porque no quiere decir que porque no se hayan bañado, sino más bien porque el camino, el tiempo que habían pasado, las distancias habían ensuciado sus pies. Y antes de que Jesús los mandara a que ellos tocaran los pies de otros, primero era necesario que sus pies quedaran limpios. Cuando algún hermano cae en alguna equivocación o algún pecado, tenemos que amarlo y tenemos que reintegrarlo al compañerismo, tratarlo con respeto y dignidad. Eso es lavarle los pies a alguien. De lo contrario, levantar chismes, críticas, murmuraciones, los estamos enlodando aún más. Y lo peor de todo es que nosotros mismos también nos estamos ensuciando juntamente con ellos. Jesús espera que cada día nosotros vayamos a Él, buscando esa limpieza. No quiere decir, hermanos, que Él ya no nos haya perdonado. No quiere decir que tengamos que seguir día con día trayendo los pecados que cometimos hace 20 años o hace 15 años. Él ya nos perdonó, ya nos lavó y entonces ahora lo que tenemos que hacer es encargarnos día con día de las fallas que vamos cometiendo en nuestro diario andar. No es vivir con esas cadenas, con ese peso, con ese sufrimiento de lo que pudimos haber hecho atrás, sino simplemente es eso, ya nos bañó, ya nos limpió, quitó todo ese peso y ahora quiere que vayamos por el camino limpios, de una manera que nuestro andar sea tranquilo, que nuestro andar sea sin ese peso que trae a nuestra vida tristeza y dolor. No podemos llegar al cielo si no es por Cristo, si no nos humillamos. No hay otra forma. A menudo estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, pero no delante de aquel que camina conmigo, de ese que a lo mejor se equivocó, de ese que cometió una falta conmigo. Y entonces no lo queremos perdonar. Nos es más fácil
dejar de hablarles, a lo mejor por unas horas, por unos días, por unos meses, y hasta incluso hay tanto orgullo en nuestro corazón que a lo mejor hasta por años. Estamos dispuestos a dejar de sonreír, a dejar de vivir una vida plena por no quitar el orgullo y poder perdonar. No queremos soltar ese orgullo que nos tiene atados. No solamente ata a la persona que nos ofendió, que nos lastimó, sino que también ata nuestras vidas, nuestros corazones, nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba muchas veces hasta el deseo de vivir y de vivir plenamente. Nos quita la alegría y nos quita hasta la salud. Vamos cargando con tantas enfermedades, con tantas cosas, simplemente porque no queremos soltar ese orgullo y poder perdonar. Poder mostrar la misericordia y decir, sí me ofendiste y me dolió, pero te perdono. Te dejo libre, porque en tu libertad, ahí también estará la mía. Mateo 11:29, y ya casi con esto termino, hermanos, dice, acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Necesitas descanso. Necesitas dejar de cargar ese peso, ese dolor, ese sufrimiento, esa amargura que te ha robado tu tranquilidad, que a lo mejor hasta te ha quitado horas de sueño, que te ha opacado la sonrisa. Si es así, este es el tiempo en el cual tú puedes llegar y pedirle nuevamente a nuestro Dios que lave esas heridas, que lave esos pies, para que tú también puedas hacer lo mismo. La gloria de Jesús se manifestó a través de su muerte y de su resurrección. La cruz parecería una vergüenza y una derrota, pero en realidad ha sido la más grande muestra de victoria y de amor. Jesús fue esa muestra desinteresada de amor, servicio y humildad. Si queremos tener una vida fructífera, tenemos que dejarnos lavar y seguir sus pasos. Amar sin reserva. Inclinen sus rostros, hermanos, para orar. Agradecemos, Dios, tu infinito amor. Ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Ese amor que a lo mejor no lo entendemos, pero queremos recibirlo. Gracias. Gracias porque tú nos mostraste ese camino, porque tú nos sigues diciendo cada día que crees en nosotros y tú crees más de lo que nosotros mismos podemos creer. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos. Ayúdanos, Padre, a poder amar sin reserva. Amar verdaderamente, Señor, como tú nos amaste, que así podamos verdaderamente amar a nuestro prójimo, servirlo y mostrar nuestra gratitud delante de ti. A ti, mi Dios, a ti solamente sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Me despido de ustedes, hermanos, pidiéndole a nuestro Dios que se encuentren bien y que la paz de Dios llene sus corazones cada día. Que Dios les bendiga.